cómo apropiarse del posmodernismo en un mundo donde imaginó en las últimas décadas que el cristiano debería ser un hombre pobre, un hombre necesitado y un hombre excluido de las grandes sociedades modernas y con riquezas. La tecnología ha ayudado a poder discernir de diferentes formas, a través de varios estudios, cuáles son las trabas que ha tenido los doctorados teológicos para poder permanecer como personas confiables en sus países y en cada continente del mundo. En esta tarde voy a repasar simplemente algunos puntos que tienen que ver con llegar, permanecer, estar, ser moderno en el tiempo del posmodernismo. Recuperar la teología de la iglesia primitiva no va a ser absolutamente nada fácil. Amigo bautista humano en el sur de Norteamérica, cristiano de un grupo pequeño ya en Australia, creyente en Sudáfrica, portador de una Biblia en algún lugar de algunas islas. Volver a la iglesia primitiva, que es el mensaje del Nuevo Testamento, el comienzo de la iglesia primitiva, no va a ser nada fácil. Pero es posible si los profesionales en teología ayudan, colaboran y permanecen luchando contra todo aire de fraude y estafa para que las sociedades sean libres y puedan estar confiados en la verdadera palabra de Dios. Hay que hacer un esfuerzo individual y hay que hacer un esfuerzo grupal. Esto concierne a la credibilidad, que es lo que más sufre la sociedad civil mundial. Bancos, tesoros y cárceles que compran y venden la credibilidad basada en la palabra de Dios, y una iglesia cristiana que comenzó en el siglo I y que durante 2000 años ha sufrido persecución y ha sufrido desgaste de mensaje, y 2000 años después debe permanecer en el corazón de cada profesional sin ser engañados. Debemos mantener un clima intelectual, posmoderno, teológico, y eso concierne a cada sistema. Eso significa que debemos ser un nexo, no un medium, ser exactistas y no desasistas en lo que respecta al contexto de las conciliaciones financieras y bancarias. No dejarnos robar si estamos frente a una computadora, tanto en una casa como en una institución o en donde se nos dé la responsabilidad. Mantener un clima intelectual en la intimidad y en el exterior es uno de los más grandes desafíos para para los que defienden un grado universitario sin esclavistas de tesoros. Mantenerse amigo de los cristianos confesionales sin demoler el modernismo o desacreditar el tradicionalismo. Hay muchísimas denominaciones, más que nada acá en América, donde han llegado las tropas de Occidente, pero donde se originaron tanto en Occidente como África y especialmente lugares de Europa donde han caído por el catolicismo y donde se mantienen en una situación muy difícil. Es imperante y no imperial que mantengamos las relaciones diplomáticas, las relaciones interprofesionales, para que de alguna manera podamos mantener los doctorados independiente a lo que pudieron haber
acumulado en materia de fraude. Es defendible a nivel nacional, países que tienen hombres de bien, mantener una alta estima en honor y en libertad a aquellos profesionales que han adquirido grados de teología específicamente a nivel cristiano y van como podando la propia carrera con propósitos de mantener una teología pura global. Las confesiones que puedan llegar a tener una amistad con estos doctores, que algunos me han preguntado, o sea que ustedes se visten con corbata, ustedes tienen la ropa media europea, ustedes van intentando tener una cosmovisión de lo que es el profesional doctor en teología diferenciado de lo que es la ortodoxia, inclusive la ortodoxia occidental allí en Europa del Este. Mantenerse del lado de la revelación, con énfasis en la razón. Esto significa de que la fe ha sido predominante en todas las áreas del engaño de Occidente. Cuando digo Occidente me estoy refiriendo también, lamentablemente, a Italia y a Roma como ya países totalmente occidentales. En el caso de Europa, al ir los reyes europeos, la fe era el núcleo del fraude. Ya eso fueron superando nacionalmente cada país y han quedado casi naturales. Ahora deben ir remontando los sistemas políticos nacionales y ese es el problema que tienen, no solamente por el término político, sino por la Unión Europea. Es allí que la razón en el doctor de teología, es la primer base para poder entender la revelación, y pasamos a que la fe sea íntimamente divinal en la vida del profesional doctor en teología. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe está relacionada con lo más tierno de un hombre y de una mujer, y que solamente a un hombre y solamente a una mujer le conciernen juntos el desarrollo de la fe, la protección de la fe, el crecimiento de la fe, el fortalecimiento de la fe. Y cuando la mujer, la hembra, queda ya a un costado de la actividad diaria del profesional doctor en teología, es que inmediatamente la razón prima en la revelación, para esa manera mantener una razón totalmente equilibrada en los sistemas propios, sin intromisiones ajenas. Apunto a que la especie y la moralidad esté sobre la política y la regionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Me han catalogado muchas veces de moralista, me han catalogado de extremista moralista. Y no, la especie y la moralidad es que están por encima de la política, en la regionalidad, en el pensamiento del derecho privado civil, que si bien hay muchos doctores en teología que no manejan términos gubernamentales, pueden entrar a la OEA, pueden obtener el glosario y pueden estudiar para mantener una nueva estructura y ir especializándose en otro punto que voy a tocar. Pero es muy importante que la especie sea el punto de partida. Doctor en teología es aquel que defiende sus tesis y sus grados, entendiendo de que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza. Esa imagen y semejanza es una biología que adentro de la imagen hay un ser biológico viviente humano creado por Dios. Esa especie está por encima de la moralidad, donde fueron años donde la moralidad fue el centro del fraude a la especie. Ahora la especie es el rector de la moralidad, y desde la moralidad bíblica, biblos, es que abordamos
hacia un análisis gubernamental, un análisis regional. ¿Qué es lo que le sucede a mi localidad? ¿Qué es lo que le sucede a mi pueblo? ¿Qué es lo que sucede al país? ¿Qué es lo que sucede con la guerra? ¿Sigue o no sigue la guerra en Ucrania? ¿Era mentira o no era mentira? ¿Se rompieron las cosas o no se rompieron las cosas? A partir de allí es que abordamos qué es real en el doctor en teología. Otro punto que quiero tocar es abrirse a la posibilidad de la especialidad teológica, gubernamental, natural. Y es uno de los más importantes puntos que quiero dejar en la mente de los doctos en teología cristiana, donde el tecnopolio no dio soluciones por sobrepoblación de falsos guardapolvos. ¿Qué quiere decir esto? No hubo especialidad en gobierno teocrático ni en gobierno natural. El docto en teología era un erudito o directamente era un pastor o era un profesor o había diferentes, o un capellán, diferentes modalidades y especialidades de lo ministerial, pero no imaginamos los que iniciamos teología, los que fuimos a cursar primeramente una maestría, después los que soñamos hacer una licenciatura, después una maestría, no imaginamos la posibilidad de gobernar. Si bien encontraron en mi cabeza que yo en quinto grado en el colegio ya imaginaba gobernar la idea de Facebook, pero en teología, cuando abordé teología, dije yo voy a estudiar para ser pastor en una iglesia, para ministrar en la Santa Cena, para ministrar un bautismo, para hacer una semana de oración, para hacer lo eclesiástico. La especialidad que propongo es una especialidad de gobierno natural que tiene que ver con los especialistas en teología a nivel docto no denominacional. La posibilidad de ir pensando en servir a nuestros pueblos a través de lo que se ha de lo que he discernido durante este tiempo, que las cuentas propias es una idea que no surge en el corazón del ser humano, sino en la idea divinal del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con propósito de saber quién queda y quién es cada persona en el mundo. El tecnopolio no dio soluciones. Los demonios fueron opacando la vida académica de los verdaderos cristianos y muchas mentes no aguantaron. La tecnología debe pasar a ser una herramienta para poder defender los verdaderos guardapolvos, que son símbolos de los niños y símbolos de la docencia pura. No hay que temer. Podemos llegar a ser doctores netamente con una visión de defensa hacia nuestras familias y de defensa hacia nuestra naturaleza. David Harvey, dice un autor, confrontando la superficialidad y el comercialismo del pensamiento modernista, promueve un contraataque de narrativa contra la imagen, de la ética contra la estética y una búsqueda de la unidad dentro de la diferencia. Lo que estaba explicando hace un ratito en un punto anterior acerca de cómo poder desde adentro ser el defensor de la especie para que no haya una dicotomía en el pensamiento y en la especie, no haya un eco en el profesional, sino que haya puntualmente un hombre postmodernista de pensamiento de pensamiento del comercialismo, que quiere decir con actitudes adecuadas para moverse dentro de los sistemas comerciales, donde los pueblos sienten que son personas confiables y donde quieren que haya más personas confiables en los sistemas de producción. Hubo un hombre llamado Václav Havel que salió de una prisión comunista y se convirtió en presidente libre de Checoslovaquia. Y
Este presidente de la República Checa dijo en un momento, habló tanto en el nombre de Oriente como de Occidente, que eran tropas que lentamente iban tomando toda Europa. Todavía no sabemos cómo poner la moralidad por sobre la política, la ciencia y la economía. Seguimos siendo incapaces de entender que la única columna vertebral genuina para nuestras acciones, si han de ser morales, es la responsabilidad. La responsabilidad por algo que está por sobre mi familia, mi país, mi empresa y mi éxito. Y quiero cerrar esta tarde estas pequeñas reflexiones para decirle que no habrá doctores en teología, doctos en teología, sino partimos desde el punto más crucial que puedan llegar a encontrar en mi timeline, desde la responsabilidad. Las rayas que ven transformadas significan cumplimiento, no significan rayas de cocaína, no significan líneas de frontera, tampoco significan timeline, significan cumplimiento. Alguien que nació, una especie que nació, como cuando los que fuimos a la primaria y veíamos en el pizarrón, la maestra, pongan por favor su día de nacimiento, se suba ahí en el cuaderno, ponía la fecha de nacimiento, ponía la barra, no decían, y después seguía poniendo responsabilidad. La teología ha sido burlada. La palabra de Dios, la revelación, ha sido echada por tierra, ha sido pisoteada. Los nombres de los apóstoles han sido burlados durante años. Responsabilidad. Partamos de responsabilidad. Teólogos, teología, partamos de responsabilidad. Mantengámonos responsables. Seamos superiores en todas las líneas de las finanzas. Soportemos mentalmente la presión de aquellos que quieren seguir absorbiendo nuestra mente para lucrar credibilidad. Fuerzas naturales informaron anoche, a veces nos desanimamos, a veces no queremos saber más nada. Hay tropas que renuncian y dicen, ejércitos que renuncian, van quedando pocos. No renunciemos a teología, no renunciemos a la palabra de Dios. Responsabilidad, mantengámonos responsables. El Señor esté con cada uno de aquellos que siguen en mi canal de YouTube. Dios bendiga.